Estamos transitando la Semana de Mayo y un día como hoy, de 1810, se daba el Cabildo Abierto, donde se resolvía convocar a una junta de gobierno, paso previo a la revolución y a la libertad, que era lo que todos estaban esperando. Y vamos a ver cuál fue el rol de Manuel Belgrano en esta historia y en estos días claves de la historia argentina. Estamos en contacto con Diego Reynoso Mántaras, presidente del Instituto Belgraniano del Litoral. ¿Cómo te va, Diego? Buen día, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Gisela? Buenos días. Muchas gracias por el contacto. Un gusto de saludarte. Igualmente, ¿cuál es el rol de Belgrano en este momento de la historia argentina? Bueno, el rol de Manuel Belgrano en la jornada de mayo es importantísimo, como en toda la etapa fundacional de nuestra nacionalidad, ¿no? Pero la presencia de Belgrano viene desde mucho antes del 25 de mayo o de la Revolución de Mayo, y que viene configurada de su condición de secretario del Consulado de Buenos Aires, ya desde su condición de funcionario de la administración hispano-colonial, ya va a ir prefigurando a través de las distintas memorias y de su actividad en esa corporación toda una concepción de autodeterminación, o mejor dicho, de ir viendo cuáles eran las potencialidades del Río de la Plata y de lo que sería posteriormente la República Argentina. Y a partir de allí, a partir de todo ese trabajo, bueno, toda una labor de índole política que partía además de sus conocimientos como abogado, sus conocimientos en el ámbito de aquella ciencia nueva de aquella época que era la economía política, y que tiene, entre otros hitos, su participación en lo que era el proyecto carlotista. Nosotros tenemos que recordar que ya en 1808 se habían producido en España acontecimientos muy importantes, muy terribles, y que sacudían todo el panorama político de la época, y que había sido la invasión napoleónica de la península, con ya en 1808 la abdicación de los monarcas españoles y la aparición en el Río de la Plata de un proyecto, el proyecto carlotista, donde ya Belgrano empezaba a trabajar, que era la propuesta de designar o de establecer como monarca en el Río de la Plata a la infanta Carlota Joaquina de Borbón, esposa de Juan de Braganza, que por aquel momento se encontraban en Portugal. A partir de ese trabajo, Belgrano va a empezar a intervenir, a llevar adelante esas actividades que no van a terminar por concretarse, pero que ya empiezan a demostrar cuál era el clima prerevolucionario de aquellas épocas, sobre lo que también hay que recordar, se venía prefigurando esa idea de emancipación, de autodeterminación que tenía el pueblo de Buenos Aires a partir de lo que eran lo que habían sido las invasiones inglesas y la participación que tuvieron tanto las fuerzas militares locales y entre ellos Manuel Belgrano en la lucha contra el invasor inglés. Llegado ya a lo que son los acontecimientos propios de mayo, Belgrano va a tener una participación. En primer lugar, Belgrano se encontraba previo a los días de mayo descansando en el campo. Él siempre había tenido una salud bastante frágil. Es llamado a partir de esos acontecimientos a la ciudad. Y bueno, en el ámbito de la Semana de Mayo empieza a tener una participación muy importante. Si nosotros vamos al día 22 de mayo... Sí, hoy, un día como hoy, de 1810. Es el Cabildo Abierto de 1810, ahí se produce toda una discusión jurídico-política sobre la permanencia o no del virrey. Ahí se convoca el Cabildo Abierto, donde hay una concurrencia de más de 200 vecinos. Bueno, ahí, por supuesto, esto ya se venía manifestando a partir de la jornada de mayo, por eso la jornada de mayo empieza en el 18, con las noticias, ¿no es cierto?, de la caída de la Junta de Sevilla, y todos aquellos movimientos que van a llegar, como dijimos, hasta la jornada del 22 de mayo. Y en el 22 de mayo lo que se va a tratar resumidamente es si el virrey Cisneros iba a cesar o tenía que continuar en el mando, digamos, de las provincias, y si se debía erigir o no una junta de gobierno que asumiera ese mando, el mando supremo de España. Hay que entender también que todo este movimiento estaba prefigurado por el movimiento juntista en España,
al cual también hay que decir que Cisneros no era ajeno, porque Cisneros había participado de ese movimiento juntista ya en España que se había producido a partir de la invasión napoleónica, había estado formado parte de la Junta de Aranjuez. Pero ahí en el 22 de mayo hay distintos argumentos y discusiones de índole, como dijimos, jurídicas y políticas. La primera posición que se cita siempre es la de Benito Luel, que era el obispo de Buenos Aires, que había manifestado y sostenido la tesis, ¿no es cierto?, de seguir reconociendo a las autoridades peninsulares, de no producir ningún cambio, porque mientras existieran autoridades en la península, cualquiera que fueran esas autoridades, había que someterse a esas autoridades y que era la que sostenían la autoridad del virrey Cisneros. A esta postura la va a rebatir Castelli, que como sabemos era primo de Manuel Belgrano, y que ahí se va a basar en un hecho jurídico que está vinculado en la idea de que América no dependía de España, sino que América estaba vinculada al monarca, es decir, que el lazo jurídico, el cual estaba incorporado desde la conquista de América, y por consiguiente el reino de las Indias era un reino que no estaba sometido a los otros reinos peninsulares, sino a la figura del monarca. Por lo tanto, ante la ausencia del monarca y la ocupación de España por los franceses, lo que se debía hacer era reasumir la voluntad, la soberanía popular, diríamos, y nombrar un gobierno representativo. Ahí se opuso el fiscal de la audiencia, que era Manuel Villota, que también era jurista, y que si bien aceptaba la tesis de Castelli, él iba a sostener que la soberanía popular no se podía sostener por una sola provincia o por un municipio, digamos así, como era Buenos Aires, sino que había que hacer una consulta. Y acá se va a presentar como el gran orador de esa jornada, que va a ser Juan José Paso, también abogado, y que va a sostener que en realidad lo que hacía Buenos Aires en su calidad de hermana mayor de las provincias, va a asumir, digamos, la gestión de sus negocios y sin perjuicio de una consulta posterior. Y ese discurso de Paso es el que después se va a aclamar, que va a ser, digamos así, el héroe de la jornada, y hubo un consenso, en definitiva, en la ilegitimidad de los títulos del virrey. ¿No es cierto? Un argumento que muchos votaron a favor, entre ellos muchos peninsulares inclusive, y se votó por la cesación del virrey y la elección de un nuevo gobierno, ¿no? En ese sentido también es importante ver la postura de Saavedra, que él va a señalar y va a apoyar esto. Recordemos que Saavedra era jefe de las fuerzas militares y que va a sostener que debe subrogarse el mando superior que obtenía el virrey en el cabildo, y que el cabildo, en interín se forma la corporación. Se tenía que formar una corporación, tenía que ejercer una junta, una forma o modo de gobierno que estime el cabildo. Es decir, que estamos hablando de un día clave, el 22 de mayo, donde Belgrano tuvo y fue uno de los estandartes. Este voto de Saavedra. Lo que va a pasar después, posteriormente, es que después esa jornada del cabildo del 22 de mayo no se va a aplicar inmediatamente, porque posteriormente hay un movimiento, digamos, vamos a decirlo así, cabildeos, y se va a constituir una junta, pero presidida por el virrey Cisneros. Y a lo cual Belgrano, cuenta la tradición que ya en la casa de Rodríguez Peña es uno de los que manifiesta el día 24, que si al otro día, si por el 25, el virrey Cisneros no es depuesto, él dice a fe de caballero, lo iba a arrojar por la ventana del cabildo. O sea, Diego, sí, evidentemente fue uno de los impulsores de esto que es el nacimiento de la patria. No tenemos más tiempo, te agradecemos muchísimo. Queríamos, sin dudas, que esto de la historia quede y siga vigente como siempre, y te mandamos un abrazo y quedamos a disposición. Bueno, te agradezco mucho, te mando un saludo grande y quiero hacer un breve recordatorio. El 25 de mayo también se celebra el aniversario de la creación de la Bandera Nacional de la Libertad Civil, que fue creada por Manuel Belgrano en Jujuy justamente el 25 de mayo de 1813 como reconocimiento al sacrificio del pueblo en la lucha por la independencia, ¿no? Y fue creado el 25 de mayo justamente con motivo de la conmemoración de las fiestas patrias, de uno de los primeros aniversarios del 25 de mayo.
Así que bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Diego Reynoso Mántaras, presidente del Instituto Breilganiano del Litoral.